ya está acabado, acabado, es hora de descansar, descansar. El trabajo realizado con toda normalidad. Reyes Duarte, este corín son del Camí y una escisión del otro coro. Bueno, una representación del corón, que ya sabes que en estas circunstancias no podemos venir 50 a cantar, ni mucho menos, eso quisiéramos. Entonces tenemos una versión reducida, pero son todos miembros de nuestro coro de la Escuela de Música de aquí. Entonces lo llamamos son del camín cuando tenemos que intervenir en sitios pues, más reducidos o en las situaciones que estamos ahora. Yolanda, para estar en este coro, ¿qué hay que hacer? Hay que tener enchufe, hay que ser... Hay que tener ganas de cantar, ganas de pasarlo bien, porque las dos cosas son unirse, cantar y pasarlo bien, nada más. No se pide ninguna prueba de acceso, solamente que seas, o sea, falladiza y que te guste cantar y que te guste y estar sobre todo implicada, porque claro, también si un día vienes y otro no tampoco vale. Un poco implicación. Y tú, Verena, en la escuela de música, además del coro, de estar en el coro, sí. de estar en este coro, además das clases de piano. Sí, yo soy profesora de piano de la Escuela de Música desde el año 87 ya y posteriormente me incorporé al coro. Fernando, tu marido, tu señor esposo, Sí. también está en el coro. También está en el coro. ¿Estáis de acuerdo los tres en que Verena tuvo el mayor logro en la historia de la música que puede Sí. hacer cantar a Fernando? Hombre, hombre, Verena, te queremos. Verena, te queremos también. Y viceversa. Sí. Yo creo que eso tenía que tener un reconocimiento especial. Sí, sí, igual que me lo contaran así como para la jubilación, como, ¿sabes? Mira, Verena, la que hizo cantar a Fernando. Pues sí. En Mieres es verdad, siempre se cantó. Yo soy de Mieres, nacida en Mieres, con todos mis ancestros de Mieres. Mi abuelo tenía en su época el Café Chus, que está aquí detrás, y yo recuerdo a mi madre de contar que en el café se cantaba. Reyes, de Mieres y algo distinto, dime la verdad. Mira, soy feliz, yo soy mierense de adopción, porque yo creo mucho en lo de donde fueres, haz lo que vieres, y yo entré por la puerta grande, no, miento, entré por la puerta pequeñita de un sitio que no conocía de nada, de venir de pequeña con mis padres por los túneles, que me parecía que no llegaba nunca a Mieres, y fue entrar por aquí, mira qué cara, mira cómo me reciben, es que esto no se puede aguantar. Entonces soy mierense de adopción, no me queda otra. Yo vengo aquí, parece que vivo aquí, soy feliz. Oye, ¿tenéis repertorio de qué? ¿Canciones de Chigre o...? De todo, de todo. Pero nos gusta tocar todos los palos. No somos un coro al uso, como habrás comprobado, no somos un coro al uso. Nos gusta también una serie de retos en todos los sentidos, somos coro que bailamos, cantamos diferentes repertorios actuales, hacemos experimentos corales, también tiramos de lo tradicional porque no se puede olvidar, hay que repescarlo siempre. Pero somos un coro diferente. Se trata de pasarlo bien y de romper barreras, porque cuando empecé a hacerles bailar, cuando hicimos musicales, por ejemplo, El Gris, La La Land, toda esta serie de musicales, no te puedes imaginar, me pasé un año oyendo, no puedo, ¿verdad? Imposible, imposible. Y tendrías que ver cómo bailan, cómo se disfrazaron. O sea, hacemos un trabajo muy completo de escenografía, de bailar, de cantar, de disciplina, de técnica vocal, o sea... Aquí lo que se ve es mucha gente bailando y pasándolo bien, pero hay fondo de armario, ¿eh? Hay fondo. Si tu amor es sincero, nunca te eches atrás. Aquí estoy, yo te espero, ya verás. Hicimos el año pasado 20 años desde la formación de los coros y estoy muy orgullosa del trabajo de todos ellos y que se han apuntado siempre a todo lo que les he dicho y hemos hecho una gran labor social por Mieres, hemos cantado en sitios benéficos, hemos colaborado de manera muy solidaria y la mayor sorpresa que nos llevamos fue este año pasado, en el 2020, que nos nombraron Mierenses del Año. Para nosotros es el mayor galardón que podíamos tener porque ese es popular, es la gente de Mieres que nos apoya y que siempre ha venido a nuestros conciertos y que es para los que nosotros trabajamos, claro, para Mieres. Entonces estamos muy orgullosos de tener ese galardón. Cuéntame la parte tuya de Sacarina en Clowntín. Bueno, pues yo soy también voluntaria, soy payasa de hospital. Y pertenezco a una asociación que se llama Clowntigo, Payasos de Hospital. Y ahí voy con Sacarina todos los viernes al hospital a ver a los niños, a la zona de oncología, a la UCI pediátrica y a la séptima, que es pediatría. Y ahora como no nos dejan, porque ahora no nos dejan entrar, pues ahora lo hacemos en el autocovid infantil y desde las ventanas hacemos videoconferencias a la zona de oncología pediátrica y todo eso que está en la calle. Ahora mismo está en la calle. ¿Qué encontraste ahí?
¿Qué te aporta eso? Pues hace muchos años que no lo tenía que haber hecho, sobre todo satisfacción personal, mucha satisfacción personal. Yo creo que de las mejores cosas que hice en mi vida. Ellos dan mucho, pero nosotros recibimos, vamos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Tenéis influencia de la parte de la música Mieres, de los Chigres, de aquí en Requejo, en sitios donde se cantó toda la vida? ¿Eso también lo tenéis claro en el repertorio, Yolanda? Sí, en el repertorio tenemos absolutamente de todo. Mira, te puedo decir que en casa de mi abuela en Callés, que era la mejor fabada de Asturias, con perdón de los demás sitios, la mejor fabada estaba en el bar La Gallineta de Callés, que era de mis abuelos. Pues allí se cantó tonada toda la vida y vinieron los mejores de aquí, de toda Asturias, iban a cantar. Y eso es lo que mamé yo de pequeña. O sea, con eso te lo digo todo. Entonces imagínate, soy feliz aquí en un chigre con la sidrina y ahora es verdad, echando un chalanero, un verdicio, un lo que quieras. Te reto, venga, echa un cantarín. Hermosa villa de Mieres, que guapina Mira, Semillo. la más hermosa villa de Mieres, que guapina vas a ser. Con el cauce y el río y el campus que va a hacer. Y la parte más guapa y es: viva Mieres porque tiene la entrada por la estación. Viva Mieres porque tiene la entrada por la estación. Viva les Fuentes Mineres y el Ochote de la Unión. Sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni la memoria de los hombres mi canción. Llamo los todos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos descansar y bajo el cielo súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estebas en la mar. Hace algún tiempo, los bosques se visten de espino, se oyó la voz del